En este problema vamos a hallar dos vectores de D super 2 que son perpendiculares al vector AI más BJ y que además su magnitud sea de 10 unidades. Como parte de la solución del ejercicio vamos a suponer de manera inicial que los vectores que estamos buscando son los vectores A de coordenadas C, D y el vector B de coordenadas o componentes E, F. Ambos son perpendiculares al vector inicialmente dado, que vamos a llamar el vector B, y que es equivalente a A por I más B por J, o que escrito en forma de componentes es igual al vector A, B. Supongamos que este es el vector B y que tiene perpendicular a él, es decir, formando 90 grados, otro vector llamado el vector A. De acuerdo al enunciado del ejercicio, es necesario que exista un segundo vector también perpendicular al vector B y que vamos a llamar para este ejercicio el vector B. De esta manera tendríamos la necesidad de hallar las componentes del vector A y el vector B con la característica de que ambos son simultáneamente perpendiculares al vector B. De acuerdo al enunciado tenemos que, como el vector A es perpendicular al vector B, esto significaría que el producto punto entre el vector A y el vector B es igual a 0. Recordemos que esta es una propiedad de los vectores perpendiculares. A su vez, si sustituimos las componentes del vector A, es decir, C, D, y las componentes del vector B, A, B, y lo igualamos a 0, podemos realizar, de acuerdo a la definición, el respectivo producto punto. En este caso, recordemos que vamos a multiplicar componente 1 por componente 1 y nos da como resultado A por C, cantidad a la cual le debemos de sumar la multiplicación de la componente 2 por la componente 2, es decir, B por D, y seguimos igualando a 0. Vamos a denominar a esta expresión la expresión número 1. Además, como A y B son ambos perpendiculares a B, significa que ambos vectores buscados son paralelos entre sí, es decir, el vector A en simultáneo es paralelo con el vector B, situación que la podríamos expresar de esta manera: A paralelo a B, que a su vez es equivalente a afirmar que el vector A es k veces el vector B, o dicho de otro modo, que los vectores A y B son múltiplos entre sí, donde la constante de proporcionalidad es la constante k. Pero como los vectores buscados además deben de ser de magnitud 10, recordemos que eso se afirma en el enunciado del ejercicio, vamos a suponer un valor particular para k. Ese valor no podría ser k igual a 1, porque si permitiésemos que k valiese 1, al sustituir en la constante de proporcionalidad nos estaría quedando que el vector A sería igual al vector B y no estaríamos hallando dos vectores distintos sino el mismo vector. Supongamos entonces que más bien k vale menos 1, pero ¿por qué no otro valor diferente? No podemos permitir que valga un valor diferente a menos 1, porque entonces no estaríamos garantizando que las magnitudes del vector A y el vector B sean iguales, en este caso a 10. Por esta razón vamos a restringirnos a la cantidad k igual a menos 1. De esta manera entonces el vector A es igual a menos el vector B, o es el opuesto del vector A y B entre sí. Esto es equivalente al reemplazar las componentes del vector a C, D, equivalente a menos las componentes del vector B, es decir, E, F. Ahora podemos establecer la igualdad entre vectores, de tal manera que la componente número 1, C, le igualamos a la componente número 1 menos C, y la componente 2, D, le igualamos a la componente 2 menos F. Y tenemos acá una expresión que vamos a denominar la expresión número 2. Además, tenemos que la magnitud del vector A debe ser igual a la magnitud del vector B y debe ser igual a 10, de acuerdo al enunciado del ejercicio. Esto es equivalente a decir que la magnitud del vector C, D
que son las componentes de A, debe de ser igual a la magnitud de las componentes menos E, menos F, que corresponden a las componentes del vector B, y que debe de ser igual a 10. Para calcular la magnitud de un vector podemos utilizar la fórmula que establece que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector se denomina magnitud. De igual forma, en esta segunda expresión abriremos raíz cuadrada y haremos la suma de los cuadrados de las componentes del vector, en este caso menos E y menos F como componentes, y seguimos igualando a la cantidad 10. Ahora, mediante la ley uniforme de la igualdad, podemos elevar el cuadrado a la primera raíz, elevar el cuadrado a la segunda raíz y elevar el cuadrado al lado derecho de nuestra igualdad. De esta manera se desaparecen cada una de las dos raíces y al elevar 10 al cuadrado nos da como resultado 100. Ahora, sabemos de una expresión anterior que la expresión C es igual a menos E y que D es igual a menos F. En conclusión, podemos quedarnos con una de estas dos expresiones. En particular, yo me voy a quedar con la expresión C cuadrado más D cuadrado igual a 100 y la vamos a denominar la expresión número 3. Ahora, supongamos que de esta expresión número 3 nosotros despejamos C. C será equivalente a la raíz cuadrada de 100 menos D cuadrado, que es la cantidad que está sumando en este lado izquierdo de la igualdad y que vamos a pasar al lado derecho. Notemos que hay infinidad de soluciones para C y D. De entre estas infinitas soluciones dependerán de los valores que podamos asignar a D. Escojamos uno particular. Supongamos que D valiese 6. Entonces la expresión C sería igual a 100 menos 6 a la 2. Pero podríamos haber escogido otro valor diferente para D, generándose otro valor distinto para C. En el caso concreto tendríamos que la raíz cuadrada de 100 menos 36 es equivalente a la raíz cuadrada de 64. En conclusión, entonces, la variable C tendrá el valor de 8, que corresponde a la raíz cuadrada de 64. Esto significa entonces que el vector A, que originalmente habíamos supuesto que tiene coordenadas C, D, va a ser equivalente al vector 8,6, que son los dos valores que hemos encontrado para C a partir de la suposición de D. Teníamos anteriormente la expresión número 2, de la cual podríamos despejar la cantidad E y la cantidad F. Originalmente dice que E es igual a menos C y F es igual a menos D. Ahora bien, C en particular tiene el valor de 8, entonces E nos va a quedar equivalente a menos 8, mientras que D tiene el valor de 6, lo que significa que F será igual a menos 6. Esto nos conlleva a concluir que el vector B, que tiene componentes E, F, se va a convertir en el vector de componentes menos 8, menos 6. Finalmente, vamos a regresar a la expresión número 1. Recordemos cuál era esta expresión. A por C, más B por D igual a 0. Expresión número 1. En esta expresión vamos a sustituir los valores de C, D, y vamos a suponer un valor arbitrario o un valor cualquiera para la cantidad P. Por ejemplo, B, ¿qué pasaría si tuviera el valor de 3? Conserváramos C igual a 8 y D igual a 6. Vamos a sustituir en esta expresión. Nos quedaría A por el valor de C, que es 8, más B, que tiene el valor de 3, por D, que tiene el valor de 6, igual a 0. Esto nos conlleva a que 8A es igual a este 18 positivo que está al lado izquierdo de la igualdad, lo transferimos al lado derecho, cantidad que se convierte en menos 18. Despejamos A, será igual a menos 18 octavos. Al simplificar numerador y denominador nos queda menos 9 cuartos. Notemos que el valor de B igual a 3 es un valor arbitrario,
perfectamente podríamos haber escogido otro valor distinto para b, conservando este c y este d, y por supuesto habremos encontrado un valor distinto para a, es decir, infinitas soluciones. De esta manera, el vector b, que originalmente habíamos planteado como el vector de componentes a, b, se nos estaría convirtiendo en el vector menos 9 cuartos, 3. Notemos que tanto el vector a, el vector b y el vector v son vectores que pueden cambiar de componentes de acuerdo a las diferentes posibilidades e infinitas soluciones que tiene este sistema. Muchas gracias.